Muy buenas tardes. Sed bienvenidas y bienvenidos a un resuelo un pelín. Bajas un poquitín el eco. A ver si tenemos más suerte que con la megafonía que el encuentro anterior y se puede oír sin que haya excesivos ruidos. Vamos a empezar, como hacemos siempre, con una práctica meditativa y me gustaría insistir en aquella que hicimos el encuentro anterior porque se refiere, tiene que ver con lo que entendemos propiamente con meditación, que es el aprendizaje de ir entrando en el silencio de la mente, que no significa que la mente se quede en blanco, en vacío, no. Significa que yo no me voy detrás de los pensamientos por todos los beneficios que esta práctica luego aporta. Voy a hacer una introducción brevísima, casi en la línea del otro día también, y así nos vamos familiarizando con ella. De todos los que estamos aquí, nadie duda de que es consciente. Entonces, nuestro primer dato del que podemos partir es el reconocer que yo soy, cada uno es, una persona consciente. Somos conscientes. Esto nadie lo puede negar. El problema que tenemos es, fruto también de nuestra historia, de nuestro entorno, de nuestra sociedad determinada, etc., es que tendemos a llevar el 100% de la atención a los objetos. Objetos quiero decir los que están fuera, por ejemplo, los que se tocan, vuestras caras, este espacio, todo lo que percibo a través de los sentidos, y también objetos son los que están dentro de mí, mis pensamientos, mis sensaciones corporales, mis sentimientos o emociones, y nos pasamos la vida poniendo toda nuestra atención en los objetos. Y descuidamos, esto no está mal, necesitamos hacerlo lógicamente, ¿no? Pero descuidamos algo fundamental, que es poner la atención en eso que es consciente de los objetos. Esta es la clave para entender lo que es meditar. De pronto darme cuenta de que yo estoy volcado completamente en los objetos de todo tipo y que toda mi atención está puesta ahí y nunca me he parado a poner la atención en eso que es consciente de los objetos y que constituye la llave maestra de todo lo demás. Es como si yo ahora pusiera la atención, de hecho la pongo, en todo lo que me entra por los sentidos y me quedo tan fascinado por todo lo que mis sentidos me aportan que no percibo el espacio donde están contenidos todos los objetos que yo percibo. Algo así ocurre. Es como si yo voy al cine, voy a una película y me quedo tan fascinado con todas las imágenes y todo el desarrollo de la propia película que ni siquiera reparo en la pantalla, que es lo que hace posible que esa película se esté proyectando. Esto nos suele ocurrir con esto que llamamos consciencia. Nos damos cuenta de que somos conscientes, decía, somos maestros, maestras en poner la consciencia o la atención en los objetos que nos entran desde fuera y desde dentro, pero raramente nos hemos quedado a atender justamente a eso que es consciente de los objetos, es decir, a la propia consciencia. Y cuando empezamos a atender a la consciencia, ahí empiezan a cambiar muchísimas cosas. Para empezar, sentimos descanso, algo se serena en nuestro interior, nuestra mente se queda en silencio, solo con poner la atención en eso que es consciente, poner la atención en la consciencia. En realidad, la práctica meditativa consiste solo en este aprendizaje, no hay nada más, no hay nada más. Algunas veces en algún grupo proponiendo empezar a meditar de esta manera, alguien me ha dicho, ya, yo eso lo entiendo, lo que ocurre es que yo me despisto mucho, eso nos pasa a todos. Pero esto también tiene, en este planteamiento que hago, tiene como una forma positiva de encararse, y es llevar la atención a eso que es consciente de que te estás despistando. Y esto no es un juego de palabras. Digo, estoy aquí, ya estoy pensando qué haré pasado mañana. Ya me he despistado. Pero automáticamente puedo volver y preguntarme, ¿qué es eso que es consciente del despiste que estoy teniendo? ¿Qué es eso que se entera de que yo me he despistado? Entonces voy a traer la atención del despiste que se me llevaba lejos, voy a traerla de nuevo a eso que es consciente del despiste.
Todo el rato vamos a estar un tiempo en silencio en esta práctica. Todo el rato de esta práctica meditativa consiste en traer siempre la atención a eso que es consciente. ¿Qué es eso que es consciente de vuestra presencia aquí? ¿Qué es eso que es consciente de lo que estoy sintiendo yo por dentro ahora? ¿Qué es eso que es consciente? La respuesta solo puede ser una. Eso que es consciente es la consciencia. Y meditar significa depositar toda la atención en eso que es consciente. Cuando nos viene un despiste, volvemos a otra vez. ¿Qué es eso que es consciente del despiste? Y seguimos manteniendo la atención de una manera continuada ahí. Vamos a empezar pues con esta práctica. Yo voy a hacer una relajación, pero más breve, no como el otro día que hicimos toda la práctica de la rueda de la consciencia. Una relajación inicial simplemente para que nuestros cuerpos estén lo más relajados, lo más descansados posibles, y entonces nos sea más fácil también mantener la atención. Así que empezamos con esta práctica guiada de relajación y luego nos quedaremos unos minutos en silencio. Puedes empezar llevando la atención a tu cuerpo. Nota simplemente cómo estás sentada o sentado y siéntelo. Y de una forma rápida vamos a hacer un recorrido por todo nuestro cuerpo, sintiéndolo, porque el hecho de sentirlo es la manera más práctica, más efectiva, de que se pueda relajar. Así pues, lleva la atención a tus pies y siéntelos. Siente el contacto de la planta de los pies con el suelo, su temperatura, algún roce quizás. Sigue sintiendo tus piernas de abajo hacia arriba hasta las rodillas, notando las sensaciones que aparecen ahí. Siente los muslos, los glúteos en contacto con la butaca y siente ese mismo contacto. Lleva la atención ahora a la zona del vientre en lo más profundo de tu cuerpo. Sitúate en esa zona, siéntela y a la vez que la sientes, permite que se pueda ablandar. Siente el abdomen y nota cómo repercute ahí el movimiento de tu respiración. Es como si tu respiración
masajear ahí interiormente esa zona que poco a poco se va ablandando y relajando. Siente el tórax y nota cómo al sentirlo toda la zona de tu pecho se expande. Lleva ahora la atención a tu espalda, sitúate en ella y siéntela de abajo hacia arriba, siguiendo la columna. Siente los hombros y ve deslizando la atención por los brazos, sintiéndolos, hasta las manos. Siente el cuello, la cabeza, y al sentirla, acércate a su interior. Si notas en ella alguna tensión, alguna preocupación o simplemente un pensamiento que te entretiene, permite que todo eso se pueda soltar, de modo que tu cabeza quede por dentro suelta, blanda, relajada. Siente tu rostro y a la vez que lo sientes, permite que se pueda suavizar, dulcificar, hasta que aparezca en él una sonrisa. Y siente todo tu cuerpo como un todo, formando una unidad. Con el cuerpo relajado hasta donde ha podido darse, puedes llevar ahora toda la atención a eso en ti que es consciente de todos los objetos, a eso que se da cuenta. No envíes la atención ahora a ningún objeto en particular, ni de fuera ni tampoco de dentro, ni pensamientos, ni recuerdos, ni sensaciones. Lleva toda la atención a eso que es consciente. Sabes que no puedes pensarlo, solo puedes atenderlo y mantener la atención ahí. Mantenemos la atención, pues, en la consciencia durante este tiempo de silencio.
Bueno, a ver si se oye al fondo. Me alegro. Si no, esto de tener el micro en la mano. Para quienes sois nuevos o nuevas, sabéis que el tema de todo el curso tiene que ver con la dicha de ser. Al final es el camino para experimentar la dicha, el gozo, la alegría, la plenitud, como queramos llamarlo, que responde a un anhelo innegable en todas y en todos nosotros. Y dentro de ese tema de conjunto, de fondo, hoy nos toca hablar de dos actitudes antagónicas: apropiarse o soltar. ¿Por qué? Porque tiene muchísimo que ver con la dicha. Veremos al desarrollo de esto de que si yo vivo toda la vida queriendo apropiarme, la dicha se está escapando, la estoy alejando. Y que, aunque parezca una paradoja, en la medida en que suelto, veremos luego qué significa soltar, ahí es donde me encuentro en un estado de dicha más estable. Pero quería empezar, además lo he dedicado a una persona que ya sabe cuál es, con una afirmación que me parece muy importante. Una clave decisiva para sufrir menos. ¿Y cuál será esa clave? ¿Qué truco puede haber para que una persona, no digo tenga menos dolor, que el dolor es el que es en cada caso por 1000 factores, digo sufrimiento, ¿no? Ese sufrimiento que nace siempre porque resisto el dolor, lucho contra él exageradamente, o porque al dolor le añado etiquetas mentales que lo desfiguran. Entonces, no para que no nos duela, sino para sufrir menos. ¿Cuál es la clave? Se puede formular de este modo. La clave consiste en aceptar que las cosas son como son y no como me gustaría que fuesen. Cada vez que yo me empeño en que las cosas sean como yo quiero que sean, estoy poniendo las bases para el sufrimiento, un sufrimiento inútil. En la medida en que acepto que las cosas son como son y me alineo con la realidad inevitable, ahí el sufrimiento no tiene lugar. Eso justamente lo que significa dejar de apropiarse y soltar. Yo me apropio cuando me empeño en que la vida tiene que responder a mis expectativas. Eso es apropiarme, y apropiarme de una forma muy, muy grosera. Por el contrario, cuando yo me rindo a aceptar las cosas que la vida me trae, ahí estoy soltando. Estoy soltando mi pretensión de que todo me haga caso a mí. En definitiva, como decía, no es el dolor, pero sí el sufrimiento lo crea todo él la mente. Y esto es muy importante, sobre todo cuando padecemos de algún tipo de victimismo. El sufrimiento nunca lo provoca nadie de fuera, ni nada de fuera. Afortunadamente, nadie de fuera tiene el poder de hacerme sufrir. Me puede hacer daño y crear dolor, pero no sufrimiento. Por tanto, detrás de todo sufrimiento siempre hay mente y siempre hay una creencia errónea. Aunque sea inconsciente, aunque yo no me esté enterando, pero lo que sé seguro es que si estoy sufriendo en este momento es porque me estoy contando alguna historia equivocada. No recuerdo quién, pero una vez le escuché a alguien decir con bastante humor, dice, cuando me encuentro que lo estoy pasando mal, con malestar y sufrimiento, me pregunto, ¿pero qué película me estaré contando para sufrir tanto? Siempre que sufrimos nos estamos contando una película equivocada. Y me gustaría zanjarlo con una afirmación que también suena contundente, pero creo que no admite excepciones. Donde hay sufrimiento no hay verdad. Y donde hay verdad no hay sufrimiento. Donde hay verdad puede haber dolor. A veces la verdad desnuda todo y provoca mucho dolor, pero jamás sufrimiento. Si hay sufrimiento es porque en lugar de verdad hay una mentira que yo me estoy creyendo. Hay algo, Esto me parece que es un test importante. Hablando de soltar y de apropiarse, es bueno empezar reconociendo que la apropiación pertenece a la propia naturaleza de la mente. La mente está todo el rato apropiándose, la mente es como un monito loco que está ahí jugando con las lianas y jamás soltará el mono una liana sin agarrarse a otra, entre otras cosas porque se pegaría un golpetazo en el suelo. Pero la mente funciona igual que un mono loco. La mente nunca dejará un pensamiento hasta que no tenga otro que le parezca más atractivo o en el que engancharse. Entonces la mente funciona así, la mente por definición, digo, es apropiadora. Y lo que llamamos yo o ego vive y nace en primer lugar gracias a la mente.
En cuanto la mente empieza a apropiarse de algo y dice la palabra mío, en ese mismo momento ha nacido el yo. El yo no es algo real, como puede ser ni siquiera esta botella. El yo es un pensamiento, una idea, hija de la mente. O sea, el yo está creado por la mente constantemente. No solo creado, sino alimentado y sostenido por ella. Sin embargo, las paradojas aparecen a cada rato, esto no deja de ser llamativo. Todo lo que es nuestro recorrido vital constituye siempre una invitación a soltar. Y esto es tan cierto, y cuanto más años tenemos, más nos damos cuenta de lo cierto que es, que a lo largo de nuestra existencia tendremos que ir soltando todo, absolutamente todo, aun aquello que nos parecía más querido, más valioso. Por eso a veces, al acercarse de la jubilación para arriba, alguna gente le entra un cierto pánico, porque se da cuenta que no le queda nada. ¿Y qué significa la muerte? Sino soltar todo. La muerte es, te pongas como te pongas resistencia o lo hagas desde la aceptación, la muerte significa soltar todo. Y la muerte es el final de este recorrido vital, a lo largo del cual, repito, habremos tenido que ir soltando, hayamos aceptado, no es otra historia, pero hayamos tenido que soltar todo. Nuestro sufrimiento, por tanto, empalmando con lo anterior, nace de la resistencia que ponemos a ese hecho inevitable, inexorable, de soltar. Cada vez que la vida me hace soltar algo y yo no quiero soltarlo y me aferro a él, la resistencia que yo pongo al movimiento de soltar en mí se traduce como sufrimiento. Bien entendido, soltar es entregarse. Es verdad que puedes soltar cosas, ¿no? Puedes soltar parte de tu salud, puedes soltar una relación, puedes soltar una situación económica, puedes soltar, o la vida te hace que lo sueltes, ¿no? Pero cuando se vive bien, caes en la cuenta de que soltar es un movimiento interno de entregarte. Yo me entrego. ¿A qué me entrego? Me entrego a la vida que soy. Me entrego a la vida y a lo que la vida me está trayendo en este momento. Pero dado que soltar es entregarse, para poder vivirlo de esa manera ajustada como entrega, eso requiere una enorme confianza. Nadie puede entregarse si no confía. Por eso cuando estamos en la mente, que por definición es muy resistente en el más sentido de la palabra, como muy contraria a todo lo que es la dinámica de la vida, lo pasamos muy mal, porque ahí no encontramos confianza. La confianza viene de otro lugar. La confianza viene de la comprensión, si lo queréis expresar así, de que lo que somos en profundidad no se equivoca nunca. Que la vida que somos siempre sabe y que podemos confiar en esa sabiduría profunda de la vida y de nosotros mismos, aunque nuestra mente no entienda en un momento determinado por qué ocurre lo que ocurre o por qué se me obliga a soltar algo. Entonces la pregunta es, si nos cuesta tanto soltar, porque lo que tendemos a hacer es lo contrario, resistirnos y apropiarnos, la pregunta es, ¿por qué me cuesta tanto soltar? Que fijaos, ¿por qué me cuesta tanto entregarme a la vida? Porque es otra forma de plantear el sufrimiento. Siempre que sufrimos es porque no nos entregamos a la vida, porque nos oponemos a ella, porque la resistimos. Y al contrario, cuando somos capaces de entregarnos a la vida, el sufrimiento cesa. ¿Por qué pues nos cuesta tanto entregarnos a la vida? ¿Por qué nos cuesta tanto soltar? Porque tenemos una mente profundamente apropiadora y controladora. La mente siempre quiere que todo responda a lo que ella pretende y siempre quiere y pretende controlar todo lo que está a su alcance. En cuanto caemos en la cuenta de que nos ocurre algo que no controlamos y en cuanto a algo que no podemos apropiarnos tampoco, ahí empieza el sufrimiento, ahí empezamos a sentirnos mal también. La apropiación, como decía, hace posible el nacimiento del yo. En cuanto la mente se apropia de sus propios contenidos mentales, en cuanto la mente empieza a decir mío, recordaba antes, haya nacido el yo. Y ese yo que nace con la mente se sostiene y se alimenta por nuestra tendencia a controlar. Fijaos que esta historia del control luego es muy irónico, porque al final te das cuenta, y también cuantos más años tienes más, de que no controlas absolutamente nada.
Esto de controlar es una creencia mental, pero una creencia completamente equivocada. No controlamos nada, no ya nada importante, absolutamente nada. Yo digo, no controlo ni cómo se está haciendo la digestión de lo que he comido esta tarde. No controlo nada. No controlo qué va a ser dentro de mí en un minuto. No controlo nada. No controlo cómo funciona todo el flujo sanguíneo o respiratorio o mis neuronas. No controlo nada. Y sin embargo, desde la mente, por ese afán apropiador, se empeña en la pretensión de seguir controlando porque cree, y ese es el motivo último del control, que el control nos aporta seguridad. Nuestro cerebro, el cerebro humano, y aparentemente no solo el humano, sino el de nuestros primos animalitos también, el cerebro tiene como una asociación establecida entre control y seguridad. Como si estuviera grabado ahí que nos sentiremos seguros en la medida en que controlemos. Y a esto nos han educado desde chiquititos también. Nos han hecho ver de una forma u otra, en todo el proceso educativo, que necesitábamos controlar cuanto más mejor, porque eso nos garantizaría seguridad. Pero no es cierto. No es cierto porque no controlamos nada y porque la seguridad no nace de ahí. Todo tiene que ver, repito una vez más, por el carácter o naturaleza apropiadora de la mente. Vamos a acercarnos a comprender este mecanismo. ¿Por qué? Porque la mente tiende a apropiarse siempre de todo, que es lo contrario a soltar, ¿no? El soltar nos libera, nos descansa, el apropiarnos nos tensiona y nos hace vivir siempre, reconozcamos o no, con miedo. Y en cuanto algo de esto se frustra, nos hace vivir con sufrimiento. ¿Por qué la mente tiene ese mecanismo de apropiación? ¿Cómo podemos comprenderlo? Pues en primer lugar, porque esa es la naturaleza de la propia mente. La mente es separadora, es objetivadora y es apropiadora. Y esto va siempre unido. Estos tres rasgos definen el modo como funciona nuestra mente, o incluso, si me apuráis, no solo el modo, sino la propia naturaleza de la mente. Es separadora, ¿qué quiere decir? Que cuando mi mente ve la realidad, siempre la verá como una suma de objetos separados. Si yo os veo ahora cada una y cada uno desde la mente, no puedo no veros sino separados, pero no porque seamos realidades separadas, sabemos que somos todos una unidad y a veces incluso se nos ha regalado experimentarlo, pero la mente no puede verlo y como la mente ve todo como objeto separado, llega a la conclusión de que la realidad es exactamente eso, una suma de objetos separados. Al mismo tiempo, la mente solo puede ver objetos. Donde no hay objetos, la mente se pierde y se colapsa. Entonces, todo lo que pensamos lo convertimos en un objeto, aunque sea muy, muy importante. Por ejemplo, el amor. En cuanto el amor lo piensas, ya no estás en lo que es el amor. Has convertido el amor en un objeto medible, en un objeto delimitado. Eso lo hace la mente y de nuevo nos engaña. Y finalmente, la mente es apropiadora porque necesita atrapar, acaparar, para que el yo, que es su hijo, el yo, pueda sentirse vivo. Me parece muy importante, sobre todo en una cultura en que ha idealizado y absolutizado tanto la mente, me parece muy importante caer en la cuenta de estas trampas. La realidad no es una suma de cosas separadas. La realidad no es una suma de objetos. La realidad no se maneja por la apropiación. Esos tres rasgos son solo y exclusivamente de la mente. Porque al separar todo, como digo, lo convierte en objeto y se lo apropia. Y de ese modo, con la mente, como vengo diciendo, nace lo mío y el yo. De pronto la mente, por su propio mecanismo, engendra, por decir así, da como resultado esta idea, que al final es una creencia falsa, que nos hace identificarnos con el yo. Y entonces yo creo que soy una realidad consistente, ¿cómo no voy a serlo? Si durante toda la vida lo he creído, si es lo que me han enseñado, si es lo que me han ratificado constantemente, si yo lo puedo palpar, que toco mi cuerpo, si yo soy algo que vive dentro de este cráneo y dentro de este cuerpo, y crecemos convencidos de que somos este yo. No es verdad. Lo que llamamos yo es solo una idea creada por la mente. Es verdad que hay en nosotros un cuerpo, un psiquismo, una mente, hay pensamientos, sentimientos, emociones,
Eso hay, pero no quiere decir que eso nos identifique. No somos eso. Hay en nosotros, que es la suma de cuerpo, mente, psiquismo, que llamamos personalidad, pero no somos eso. Lo que somos trasciende infinitamente eso. Sin embargo, ahí está el carácter apropiador de la mente. En segundo lugar, también se explica esa naturaleza apropiadora por la necesidad que tiene el yo de reafirmarse. El yo tiene que estar reafirmándose constantemente porque de otro modo se desvanecería, se vendría abajo. Y lo hace a través de dos mecanismos. Por un lado, se identifica con los objetos y por otro lado, se los apropia. Es decir, imaginad que el yo es como un parásito que no tiene vida propia, como un móvil que se ha quedado descargado completamente sin batería. Para que el móvil pueda volver a funcionar, necesita cargar su batería y esto le da la sensación de que está cargado y de que otra vez está activo. El yo, que es un parásito y como es una idea o un pensamiento es vacío, no puede sentirse vivo por sí mismo porque es vacío. Para sentirse vivo, el yo necesita robar energía de todo lo que se pone a su alcance. Entonces el yo, por ejemplo, se dedica a tener mucho dinero y se siente vivo. Fíjate cuánto tengo. Se está definiendo por lo que tiene, por un objeto. El yo se dedica, por ejemplo, a darse una imagen importante ante los demás. Fíjate cómo me respetan o cómo me admiran, ¿no? ¿Qué imagen tengo? Se ha identificado con otro objeto que es la imagen, etcétera, etcétera, etcétera. El yo siempre necesita cargar su batería, cargarse de energía, apropiándose de todo lo que se pone a su alcance. Sea dinero, sea imagen, sea relaciones, sea profesión, sea títulos, sea lo que fuere, pero siempre, aunque sea incluso sufrimiento, se apropia de algo para sentirse vivo. Y hay un tercer motivo que explica por qué la mente funciona así, que ha salido dicho antes, que es nuestra necesidad irrenunciable de seguridad. Como necesitamos sentirnos seguros, la mente dice, vale, yo voy a querer controlar todo y verás qué seguro te sientes. Y es verdad que la seguridad es algo irrenunciable para el ser humano, pero la buscamos con frecuencia en un lugar equivocado, porque nuestra seguridad no vendrá nunca del afán de controlar, no vendrá por todo lo que seamos o hayamos sido capaces de controlar. Nuestra seguridad vendrá también de otro lugar. La trampa consiste en que ponemos la seguridad en el control, o mejor dicho, en el supuesto pensamiento de que controlamos. Cuando ponemos la seguridad ahí, pues ya todo se vuelve a embadurnar. Es curioso cómo todo esto aparece en un mito. Es el mito bíblico del pecado original, del paraíso original y del pecado original también, en consecuencia. Esto que es un mito quiere decir que es una especie de cuento, de leyenda, que tiene sabiduría siempre que se lea como mito, como un relato creado, legendario. El problema con este mito es que a veces se ha entendido al pie de la letra y entonces le han hecho decir cosas absurdas, ¿no? Desde la serpiente que habla hasta un Dios que te castiga por comerte una fruta, etc. Pero cuando no se lee literalmente, sino como mito, entonces nos da muchísima información. Porque ese jardín del Edén o el paraíso está significando nada menos que el nacimiento de la especie humana. A eso se está refiriendo el mito. ¿Cómo nació el ser humano? Y luego ya tiene otras preguntas que añade. ¿Cómo nació el dolor? ¿Por qué el ser humano tiene que ganar el pan con el sudor de la frente y la mujer tiene que parir con dolor? ¿A qué se debe todo eso? Y ahí nos da una clave. Lo que ese mito nos está diciendo es que ha nacido la mente. La mente. Nacer la mente es lo mismo que nacer la autoconsciencia. Se llaman primeros padres Adán y Eva porque fueron los primeros, no fueron personajes reales, ya sabéis. Adán significa hecho de tierra en hebreo y Eva significa la madre de los que viven o la fuente de la vida, que es lo mismo, ¿no? Entonces no son personajes reales, pero cuando hablan de ellos como de los primeros padres están diciendo de los primeros vivientes. Los primeros vivientes porque nace la mente y nace también la autoconsciencia. Ahí nace también ese sentido del bien y del mal. Si recordáis, en el relato mítico aparece un texto que dice:
y en el medio del jardín había un árbol del bien y del mal. Antes de que apareciera la mente y antes de que apareciera el ser humano, autoconsciente, no existía el bien y el mal. Las cosas eran sencillamente como eran, pero no había ninguna etiqueta que distinguiera bien y mal. Las etiquetas las pone el ser humano, las pone también nuestra mente. Y finalmente, con la mente y la autoconsciencia, la separación en bien y el mal, nace la culpa y nace también el sufrimiento. Fijaos cómo de un relato, cuando sabemos leerlo en la clave en que fue escrita, en la clave mítica, toda la sabiduría que nos aporta. Pues bien, una vez que nace el yo, en torno a hace 100.000 años, fue anteayer, 100.000 años en la historia del cosmos no significa nada. Hoy leía, parece que ha habido un descubrimiento de algún resto, de algún antepasado nuestro, que han querido datarlo hace 150.000 años en Costa de Marfil, decía el periódico Hoy, no será cierto, pero en fin, 100.000 o 150.000 años, ahí andamos. Ese yo recién nacido hace tan poquito tiempo se presenta en escena como dueño, controlador y juez, y hace que todo quiera girar, pretende que todo gire en torno a él. Es el gran protagonista, ese yo, él es el que dictamina lo que tiene que ser y lo que no, y él es el que se arroga ese presunto poder de controlar. Y por eso, desde ahí, este pequeño yo que necesita como un móvil vacío cargarse, porque si no se queda sin pilas, es decir, se queda sin vida, para poder existir, este pequeño yo identifica vivir con apropiarse, vivir con agarrarse, vivir con aferrarse. Entendemos ahora por qué el yo es tan egocéntrico. Y si me permitís, sin que sea exagerar, yo creo, por qué el yo es tan egoísta. Porque no puede ser de otra forma, es como pedirle a un móvil descargado que funcione sin batería. No puede, no puede. El yo tiene que vivir en su cabecita, piensa nuestra mente egoica, piensa que solo vivirá cuanto más se aferre a las cosas, cuanto más cosas atrape. Por eso vivimos siempre queriendo atrapar y queriendo aferrarnos, aunque tengamos un pensamiento y un propósito y una voluntad de no hacerlo. Pero la grabación en el cerebro es muy potente. En definitiva, vivir para nuestra mente, para nuestro yo, significa aferrarse y atrapar al máximo todo lo que nos sea posible. Porque, como vengo diciendo, al ser vacío, el yo es un vacío, funciona como funcionan los parásitos. El parásito siempre tiene que estar robando energía de aquel animal, pongamos, donde está viviendo, para tener la sensación, para poder vivir, se alimenta de ello. El yo tiene que robar energía de todo lo que se pone a su alcance para tener la sensación de estar vivo, de que es algo vivo. De hecho, esto es la prueba del algodón también y cualquiera lo puede experimentar. Quitadle a un yo todo aquello a lo que se aferra y contadme después dónde está el yo. No existe. Un yo que no estuviera atrapando objetos, que no se aferrara a ningún objeto, no existiría, no puede existir. Esto lo que nos demuestra es que esencialmente es vacío. Por eso, sin añadidos, añadidos quiere decir todo lo que él atrapa o aferra, sin añadidos no hay ningún yo. Y sin embargo, en contra de la trampa del yo que quiere vivir todo el rato aferrándose y atrapando, como vengo diciendo desde el principio, la propia existencia nos demuestra que existir es un camino de soltar y de perder. Y cuanto más años tenemos, más perdemos. Y vamos perdiendo, y vamos perdiendo. Y al final en la muerte significará perder absolutamente todo. Por tanto, si nuestro camino es un camino de pérdidas, un camino de soltar, más vale que lo vivamos con lucidez. Vivirlo con lucidez significa vivirlo no desde la mente que nos engaña con sus creencias, sino desde la comprensión sentida, desde la comprensión profunda. Solo cuando vivimos el soltar con lucidez, no nos desgarra con sufrimiento. No, nos vamos alineando a ese soltar y lo vamos aceptando en la medida que ocurre. En definitiva, es un aprendizaje que no terminaremos nunca de hacer, pero que es básico, es aprender a soltar. Aprender a soltar. ¿Soltar qué? Pues soltar todo aquello a lo que podíamos estar aferrados. No quiere decir que de pronto te des convertirte en un ermitaño y dejar todo lo que tienes. No,
No hablamos de tirar o dejar lo que tienes. Hablamos de soltarlo, que es algo muy diferente. Soltar algo significa que no estoy atrapado por ello. Claro que necesito tener un montón de cosas para poder vivir y en nuestra sociedad todavía más. Necesito tener. No puedo vivir tirando todo. Alguna persona lo hace, pero no es lo habitual. Lo importante es que yo no viva sintiéndome atrapado por aquello que tengo. Esa es la clave, ¿no? Entonces necesito soltar aquello a lo que estoy aferrado o también aquello con lo que he intentado protegerme. A veces en busca de esta seguridad que tanto ansiamos, nos recubrimos también con distintos mecanismos de defensa tratando de que nos protejan. También es bueno saber que un día lo perderemos y más vale que empecemos el camino de la aceptación. Porque todo a lo que estamos aferrados nos termina esclavizando. Podemos creer de entrada cuántas cosas tengo yo, pero si no vivo una actitud interior de desprenderme de esas cosas, no soy yo quien tengo las cosas, son las cosas las que me tienen a mí. Y esto pueden ser objetos materiales de todo tipo, pueden ser apegos afectivos, que a lo mejor hasta yo puedo llamar amor, y me equivoco porque no es un amor, es un apego afectivo que yo quiero tener algo, poseer algo. ¿Cuántas veces las relaciones afectivas son relaciones de posesión? Relaciones de querer atrapar al otro para que llene un vacío en mí o para que se someta a mí, para lo que fuere, ¿no? Y es también aprender a soltar pensamientos, ideas, creencias, sentimientos, sabiendo que todo eso que acabo de nombrar son solo objetos. Objetos que cuanto antes los suelte, más libertad conquistaré. Cuando en lugar de soltar lo que hacemos es aferrarnos a ello, estamos resistiendo el movimiento de soltar, ahí es donde generamos sufrimiento. Y eso es una cosa que genera nuestra mente, y nada más que nuestra mente. Es mi mente que resiste, mi mente que se niega a soltar, la que como va en contra de la realidad, de la verdad, la que me hace sufrir también. En ambos casos, cuando nuestra mente actúa así, lo que hacemos es desconectar de nuestra verdadera identidad. Hemos desconectado de ese fondo que nos constituye, que siempre está a salvo, que metafóricamente hablando es nuestra casa. Hemos desconectado de ahí y nos hemos reducido a la mente y al yo. Nos hemos hecho totalmente mentales y ligamos nuestra suerte a un yo que tiene muy malas noticias, porque es este yo que va a ir perdiendo todo hasta que al final pierda también su propia existencia. Al mismo tiempo de que desconectamos de nuestra identidad verdadera, reforzamos, es la otra cara de lo mismo, reforzamos la falsa creencia que nos identifica con el yo separado, y entonces podemos pasar toda nuestra vida identificados con este yo pequeñito que, como estoy repitiendo todo el rato, no va a hacer nada más que querer atrapar y aferrarse para sentirse vivo. Y finalmente lo que esto produce es que nos terminamos alienando de la vida, enajenados de la vida. Y esto sí que es trágico si nos paramos un poquito a pensarlo, ¿no? Alienarme de la vida significa vivirme en la creencia de que soy un yo separado, vivir la vida como si fuera algo que discurre o transcurre por ahí, pero que no va mucho conmigo, vivir la vida incluso como algo que yo tengo, pero algo que tengo y por tanto podré perder, y me estoy perdiendo nada menos que la realidad más importante que llena de sentido a toda nuestra existencia, de que más allá de la forma y la personita en la que me estoy experimentando, soy vida. Solo cuando hacemos esta comprensión profunda y vivimos conectados a ella, a la realidad de ser vida, todo ahí encaja como un puzzle precioso. Por eso, cuando en lugar de aferrarnos aprendemos a ir soltando, ahí poco a poco nos vamos enterando de lo que realmente somos, porque somos aquello que nunca podremos soltar. Todo aquello que se nos va a caer un día u otro, todo aquello que podemos perder, todo aquello que un día tendremos que soltar, nada de eso somos. Esos son objetos, y objetos que como son impermanentes tienen un recorrido, tienen un ciclo y al terminar se caen y los pierdes.
o ocurre alguna catástrofe del tipo que sea y lo pierdes. Pero todo lo que pierdes no eres tú. Tú, en tu identidad profunda, eres eso que nunca podrás perder. Eres eso que nunca podrás soltar. Y esto yo lo estoy diciendo como si fuera una idea, porque lógicamente no podemos hablar de otro modo. Pero no lo toméis como una idea, ni mucho menos como una creencia. Quiero decir, no os lo creáis. Pero abriros también, como en la práctica que hemos hecho al inicio, acallando la mente y preguntaros, más allá de las ideas que yo tengo sobre mí, ¿yo qué soy? ¿Qué es eso que en mí permanece cuando todo se cae? ¿Qué es eso que en mí queda cuando todo se pierde? ¿Qué es eso único que no pierdo nunca? Por ahí va la pregunta que nos lleva a la sabiduría. Por tanto, la entrega a lo que es lo mismo que entregarte a la vida, nos saca del caparazón narcisista de nuestro pequeño ego y nos muestra que somos vida y plenitud. Decía que quizá la mayor fuente del sufrimiento consiste en pensar que la vida es algo separado de mí. En cuanto yo pienso que la vida es algo separado de mí, o que es algo que yo tengo y un día perderé, solo puedo vivir dos cosas: miedo y tensión. Porque si la vida está separada de mí, cualquier día la voy a perder y voy a ver cómo la sujeto. Miedo y tensión. Por el contrario, cuando yo me entrego a la vida, ahí es donde se me abre la luz de la comprensión para darme cuenta de que soy vida y que la vida es mi verdadera identidad. Tenemos también que soltar antes o después la necesidad de controlar, porque es trágico y hasta patético pasar toda la existencia pensando que yo controlo y queriendo controlar cada vez más, cuando la realidad es que no controlo absolutamente nada. Y produce un descanso esto, es decir, suelto mi necesidad de controlar. ¿Y en qué traduzco esto que suelto? Esta que para mí era tan importante en mi etapa anterior de querer controlar todo, cuando suelto eso, ¿qué me queda? Entrega a la vida. No controlo nada, me entrego a la vida sabrá por dónde me lleva. La vida sabrá qué hacer conmigo. La vida me llevará por el camino adecuado. No controlo, permito que la vida me vaya llegando. Es decir, hago como un acto de rendición completa a la vida que soy. Entonces, en ese momento yo puedo bien identificar a mi yo controlador, que sigue estando vivo. Siempre la inercia, el que tuvo retuvo, decía mi abuela, ¿no? Ahí queda un yo que todavía sueña con querer controlar, aunque sea poquito, pero algo. Agradezco el papel porque ha sido bueno. El yo controlador ha sido bueno porque tenía buena intención. Quería darme seguridad. Quería hacerme un favor. Ahora, cuando me he dado cuenta de que está mal informado, le invito a que se separe. Digo, bueno, yo te agradezco tu papel, pero te das cuenta de que no controlas nada, así que mejor sepárate. Y en lugar de querer controlar, lo que aprendemos es a acoger lo que la vida nos trae. Esta es la sabiduría, ¿eh? Y aquí sí que puedo hablar un poquito por mi experiencia también. Acoger lo que la vida me trae. La vida a veces puede traerme dolor, puede traerme tristeza, lo que sea, pero acogerlo desde el buen lugar. Acogerlo desde ese lugar que siempre está a salvo. Desde ese lugar que, como vengo diciendo, es nuestra identidad. Por eso, cada pasito de entrega que damos a la vida, notaremos que algo en nosotros se transforma. Cada pasito de entrega es un acto de transformación interior. Yo también, si vuelvo a mi propia experiencia, para mí esto es una evidencia hoy, cuanto más he querido en mi vida anterior controlar, en mi vida anterior no quiero decir una vida pasada, sino esta misma, hace años, cuando hace unos años yo quería vivir controlando todo, ni os cuento lo que he sufrido. Cuando poco a poco la vida, a fuerza de golpes y trastazos, me hizo ver que la sabiduría no era por querer controlar todo, sino por entregarme a lo que la vida me traía, hay un antes y un después. Y hay una sensación de descanso que no la cambio por nada. Y ya para terminar, si todo se ventila en el soltar, si es un aprender a desapropiarnos, a dejar de controlar y a soltar, ¿cómo poder soltar? Es decir, ¿cómo librarnos de esa exigencia de controlar y del malestar que lleva toda frustración? Porque claro, yo digo, voy a dejar de controlar.
pero de pronto aparece algo que me frustra. ¿Cómo puedo yo tolerar el malestar que esa frustración trae consigo y cómo puedo seguir apostando por soltar? Dicho de otro modo, ahora en positivo, ¿cómo alcanzar la paz, vivir y permanecer en ella? Porque si el afán de controlar me quita la paz, porque me hace estar en tensión, y solo la entrega a la vida me trae la paz, ¿cómo puedo yo alcanzar la paz? ¿Cómo puedo vivir en paz todo el rato, más allá de los acontecimientos que me ocurran? ¿Cómo puedo permanecer en la paz? Pues a mi modo de ver, el camino es uno solo. Yo por lo menos no conozco otro. Respirar, aceptar y decir sí a la vida. Decir sí a la vida es decir sí a lo que la vida me trae. Decir sí a lo que la vida me trae en cada momento. Ojo, esto no es resignarme, esto no es claudicar, esto no es que todo me da igual. No. Es ponerme en esa actitud profunda y totalmente lúcida, donde confío que la vida sabe y que todo lo que me trae la vida puedo acogerlo con confianza, porque tengo también un modo totalmente positivo y constructivo de vivirlo. Pero yo no conozco realmente otro modo de poder vivir soltando, es decir, no aferrándome, no apropiándome, no controlándome, nada más que diciendo sí a la vida. Y es un entrenamiento, es un ejercitarnos constantemente en ello. Y entonces sí que al decir sí a la vida es cuando experimentamos paz y fuerza que la acompañan siempre. Esto se puede experimentar, ya termino, pero se puede experimentar para que no se os ocurra tomarlo como una creencia ni hagáis caso de lo que digo. Se puede experimentar, por ejemplo, imaginad que te ocurre un contratiempo grave que te altera mucho, una adversidad inesperada. Solo puedes tomar dos posturas. Una es resistirla, rechazarla, luchar contra ella, lo que fuera, renegar contra ella. Esa es una postura. Y la otra postura es alinearte con la vida y decir, mi mente no entiende porque mi mente es muy limitada, pero digo sí a la vida. Y desde ese sí a la vida acojo esto que ahora tanto me duele. Lo acojo y lo acepto. Haced la prueba de ambas posturas y mirad qué os regala una y otra. ¿Qué efecto produce la resistencia y el rechazo a lo que la vida me trae? ¿Y qué efecto produce la aceptación profunda cuando me alineo con ella y cuando digo sí a lo que la vida me trae? Cuando digo sí a lo que la vida me trae, si es una adversidad o algo muy duro, esto no cambia lo que la vida me trae y de pronto lo hace agradable y adorable. No. Sigue siendo duro como antes y seguirá siendo tan doloroso como antes. Pero ¿sabéis lo que ha cambiado? Ha cambiado mi actitud frente a ello. Porque he pasado de la resistencia que genera sufrimiento, confusión y todo tipo de malestar, he pasado a una aceptación de eso que sigue siendo duro y doloroso, pero yo interiormente estoy en otro lugar. Y cuando estoy alineado con la vida, siempre aparece descanso y paz. Cuando estoy alineado con la vida, termino comprendiendo que soy esa misma vida y no soy el personaje, la personita que está ahora siendo afectada y que se cree casi morir por aquello que le ha ocurrido. Esta es la invitación para pasar de apropiarse, aferrarse, pretender controlar, a vivir soltando en una actitud de decir sí a la vida. Hasta aquí lo de hoy. Y os quería volver a recordar, por si a alguno le interesa, pero no ser cansado, la misma información que os di el encuentro anterior. Todos los martes de marzo va a haber unas conferencias en la biblioteca en torno al tema espiritualidad, felicidad y plenitud. Las organiza la Asociación Espiritualidad Pamplona-Iruña y serán todos los martes de marzo y el 1 de abril, que son 5 martes en total, y en ellas serán, los días 4, 11, 18, 25 de marzo, 1 de abril, a las 7 de la tarde, en la Filmoteca, que está en la Biblioteca de Navarra. Ahora al final, a quien le interese, os darán folletos impresos con toda esta información.
El tema del día 4 abordará el debate sobre la felicidad, dolorismo, hedonismo, defensa de la infelicidad y comprensión no dual, y trataré de ofrecer lo mejor que sepa yo. El día 11, clarificar malentendidos a propósito de la felicidad, lo hará Teresa Gaztelu. El 18, felicidad, plenitud y sentido de la vida, Matilde de Torres. Y el 25 de marzo, felicidad y gestión de las emociones, por el psicólogo David Alvear. El 1 de abril es claves para una vida feliz, salir del piloto automático y conectar con la vida, es otro psicólogo riojano. Y estas son las 5 charlas. Organiza esta espiritualidad Pamplona Iruña y la Biblioteca de Navarra. Y todo ello, además de poder seguirse presencialmente, la entrada es libre, gratuita, hasta que aquello se llene en todo caso. Se podrá seguir en directo porque lo retransmiten por streaming a la misma hora, o sea, esos 5 días a las 7 de la tarde, se podrá ver por el canal de YouTube de la propia biblioteca. O sea, si entráis en YouTube, ponéis Biblioteca de Navarra y en ese canal que aparece, ahí lo encontraréis. Pero como os digo, ahora a la salida hay personas que entregarán folletos impresos de esta información que os acabo de dar. Como siempre, nos queda un tiempo ahora. Ya veo a Javier que se levanta con su micrófono. Si tenéis algún comentario, alguna propuesta o alguna pregunta que hacer, levantéis la mano y Javier os pasará. Nos quedamos calladitos mientras alguien hace alguna pregunta. ¿Quién quiere comentar algo? Allá veo una mano. Pues a mí me gustaría saber... Ahí te van el micro, si no, se van a perder tu palabra un montón de gente detrás de ti. Me gustaría que me dijeses... Bien enfrente de la boca, porque es la única forma de que funcione. Estos micros son así delimitados. Eso. Me gustaría tener unas estrategias para saber, para empezar a saber soltar en la vida. Estrategias. ¿Estrategias de qué tipo? Está claro que a mí me gustaría empezar a soltar muchas cosas. Yo, Sí. por ejemplo, ahora estoy pasando por una fase, llevo ya unos años, de unos dolores fuertes físicos. Y intento controlar lo que tú me dices, intento controlar y pensar que ya me van a operar y que todo va a ser... Me aferro ahí, intento apropiarme de eso. Me gustaría soltar un poco más. Cierto. Enhorabuena por tu movimiento, porque me parece totalmente auténtico y genuino y sabio. ¿Cómo es tu nombre? Juan Mari. Juan Mari, y gracias por la pregunta. Sí, te lo decía un poquito en broma lo de estrategias, porque nunca terminamos de aprenderlas bien. Pero yo creo que hay unas actitudes y luego hay unas herramientas, ¿no? Y el conjunto sería también un conjunto de estrategias. En cuanto a actitudes, fundamentalmente yo diría son 2, puedo resumir a una sola, pero 2. La primera es la comprensión cada vez más experiencial de lo que realmente somos. Esto evidentemente no se improvisa, pero sí que hay también, luego veré, algunas herramientas que nos permiten avanzar en esa comprensión. ¿Por qué? Mientras yo viva creyendo que soy este yo, con las noticias que el yo tiene, mientras yo me identifique con mi yo separado, no hay ninguna estrategia que pueda funcionar. Solo la que decía mi abuela, ajo y agua, ¿no? No queda otra, porque el yo no tiene estrategias, es vacío, no puede tener estrategias. Tiene atajos, pretendidos atajos que luego se revelan que no sirven para nada, ¿no? Pero el yo no puede tener estrategias. Entonces, la primera actitud es crecer en comprensión. ¿Cómo crezco en comprensión? Todo aquello que me ayude a ir silenciando la mente, por tanto, aquello que me ayude a elevar la atención y a dejar la mente un poquito más callada, todo aquello que me ayude, que puede ser una lectura, puede ser escuchar algo, puede ser cualquier cosa que al leer o escuchar produzca eco interno en mí, eso puede ser un pasito para avanzar en comprensión de lo que soy. En concreto, Juan Mari, yo suelo tener un dolor crónico que me acompaña con frecuencia. Cuando yo me reduzco al dolor por los motivos que sea, porque no puedo ver otra cosa, no hay solución posible, no hay nada. Hay pensamientos ilusorios de que a ver si un día se cura, pero no hay solución ninguna. Sin embargo, en el momento en que yo comprendo que soy vida y que no soy este yo separado, el dolor también encaja en otro lugar.
y de hecho yo lo vivo desde otro lugar. No cambia nada en sí, no pierde la fuerza ni la intensidad que tiene, no la pierde, pero yo estoy en otro lugar, en ese lugar donde me sé y me siento siempre a salvo. Entonces la comprensión es la primera gran estrategia. Comprender es responderle a la pregunta ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo? Mientras la respuesta sea este yo pequeñito, no hay salida. Solo cuando comprendo que no soy este yo, ahí es donde se me ha regalado el mayor tesoro para poder vivir todo, también el aprendizaje del soltar, de una forma nueva. Al yo es imposible pedirle soltar, porque el yo se define por agarrar. ¿Cómo una cosa que está queriendo agarrar todo el rato le vas a pedir que suelte? No podrá. El soltar nace de otro lugar, nunca del yo. Por eso nunca de la voluntad, nunca de un propósito moral. Nunca. Nunca de una creencia de que si suelto Dios me va a premiar. Eso tiene poco recorrido. El soltar nace únicamente de la comprensión de lo que somos. Pero cuando yo comprendo lo que soy me doy cuenta de que puedo soltar todo. Porque lo que yo soy es pleno, es plenitud. No necesito llenarlo con nada, no necesito aferrarme a nada. Y la segunda actitud, digo, con la comprensión es la aceptación. La aceptación de lo que hay. Que no es resignación, es aceptar aquello que es irreversible, que es inevitable, y me doy cuenta de que es así porque cuando lo resisto no hago nada más que sufrir más. Entonces, aceptar. Y la aceptación nunca se hace de una vez para siempre. Hay que renovarla día a día. Perdona, entonces, ¿dónde encaja la esperanza? La esperanza, yo es que, no sé si debo decirlo, pero yo es que no creo en la esperanza. A mí la esperanza me parece un charlatán que nos engaña todo el rato. La esperanza te dice, mañana estarás mejor. Yo desde niño vengo escuchando la voz de la esperanza. De niño lo pasé muy jodido, de niño, ¿no? Y bueno, cuando sea joven, aquello ya será otro cantar. Me hice joven y siguió siendo jodida la historia. Y digo, ya cuando sea adulto, cuando no sé qué. Y yo como no tenía en el horizonte casarme por aquel tiempo, decía, bueno, pues cuando sea cura esto me dará una potencia. Y fui cura y seguía jodido igual que antes. Y al final, digo, pues cuando me jubile, cuando me muera me darán el cielo. La esperanza es un charlatán que engaña. Cuando una persona tiene comprensión, la esperanza no la necesitas. Y la esperanza la vives como certeza. Entonces yo a día de hoy no tengo ninguna esperanza. Tengo la certeza de que lo que soy está siempre a salvo. Y cuando vives esa certeza, que cualquier persona la puede experimentar, porque todo ser humano tenemos, aunque no tengamos otra, tenemos una certeza, todo ser humano, la certeza de ser. Cuando tú vives en la certeza de ser y tiras del hilo de ahí, anda, si yo tengo certeza de ser, es que soy. Si soy, esa es mi identidad. No lo que pienso que soy, sino el hecho de ser, soy, es mi verdadera identidad. Así que combinando comprensión y aceptación es lo que está. Y luego, eso son actitudes y herramientas, pues yo te digo las mías. Una herramienta que me da muchos resultados es la capacidad de acogerme tal como estoy. Y cuando algo me duele mucho, pongo la mano en donde me duele y trato de poner todo el amor que me es posible en ese lugar y poner el amor hacia mí, ¿no? El practicar la acogida. Me ayuda también mucho practicar el silencio de la mente, en línea con la práctica que hemos hecho antes, pero es decir, yo no soy lo que la mente me está contando. Mi problema ni mi dolor no es lo que la mente está contando. Es una sensación desagradable y dolorosa, pero no es la película que mi mente me cuenta. Entonces, acallar la mente se convierte también en un alivio enorme frente al dolor, ¿no? Y en definitiva, todo lo que sea practicar con ese doble juego, el amor a uno mismo y el silencio de la mente, tiene efectos, y aquí también lo puedo decir con autoridad, profundamente transformadores. Yo estuve un tiempo, hace años antes de venir a Navarra, trabajando con un grupo de mujeres que padecían fibromialgia y no tomábamos ningún remedio de ningún tipo. Pero después de un año de práctica, de estas dos prácticas que acabo de mencionar, más del 90% de ellas notaron una mejoría notable en los sufrimientos, el dolor que le provocaba la fibromialgia, ¿no? Eso es lo que yo pongo en marcha. Juan Mari, siento no tener más recetas concretas. Muchas gracias. Son más rápidas. ¿Alguien más? Allá veo otra mano. Allá. Bien enfrente de tu boca, eso es.
Bueno, a ver cómo desanudo esto, que se me ha despertado. Yo siento que una de las cosas que más me ha costado soltar es el permanecer en situaciones o relaciones en las que las personas escogen seguir viviendo de forma sufriente, personas a las que quiero, a las que amo. Es como si hubiese tenido un gran engaño mental que ahora mismo acabas un poco de desanudar entre lo que es la fe y la esperanza. ¿Sí? Entonces me he dado cuenta de a lo que yo llamaba fe en realidad era esperanza. Entonces eso me ha mantenido mucho permaneciendo en lugares en los que me sufría mucho por ver escoger a las personas a las que yo amaba esa forma sufriente de vivir. Hasta que de repente en algún momento me preguntaba qué podía hacer yo conmigo, no con la otra persona, ¿no? ¿Qué era lo que a mí me proporcionaba paz? Y siempre era soltar expectativa, cuidarme a mí misma y luego como una certeza interior muy grande que luego se constataba de que cuando yo escogía esto era como si se generaba una onda expansiva que hacía que primero yo dejase de vivir esa situación así y a veces incluso esa situación dejaba de ser así. Exactamente. ¿Tu nombre es? Estíbaliz. Estíbaliz. Muchísimas gracias, Estíbaliz, pero gracias por tu aportación. No hay ninguna pregunta ahí, así que te agradezco que nos compartas eso. Yo lo veo así también, tal cual, tal cual. Cuando has empezado a pensar que ibas por otro camino, y aprovecho, aunque no sea lo que tú apuntas, Estíbaliz, para verbalizarlo, y es que el soltar no tiene que ver con soltar a personas o soltar a otros. Tiene que ver con soltarme yo o soltar cosas que yo aferro. Si en las personas o las relaciones yo las vivo aferrándolas, lo que tendré que soltar de entrada no es a la persona, es mi tentación o mi mecanismo de aferramiento, ¿no? Eso tengo que soltar. No es soltar a la persona y decir, ahora tengo que soltar y yo hago del mundo aquí mi territorio y yo como si no existiera nadie suelto todo lo que me moleste. No. Yo suelto mi tendencia a aferrarme, suelto mi afán de apropiarme, pero no es soltar a las personas. Pero por lo demás, te lo agradezco además, Estíbaliz, porque ocurre con frecuencia eso, de que cuando, gracias a la comprensión, modificamos nuestra actitud, con mucha frecuencia notamos que la propia situación se modifica. Eso es cierto. Muchas gracias. Es que no sé si he visto una mano antes allí o solo le indicabais algo a Javier. Debía ser una indicación para ti, Javier. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? ¿O alguna discrepancia? Aquí. Recordad poneros bien frente de la boca el micro. Yo por las personas que están en el fondo. Yo quería preguntar, especialmente, ¿cómo se puede soltar la pena? Cuando no ¿Cómo se puede? Soltar la pena. Además, que sabes que no se puede hacer nada, ni nada, pero ese sentimiento de tristeza, ¿Cómo es tu nombre? Carmen. Carmen pregunta cómo hacer para soltar la pena. Pero la pena hacia otras personas. Sí, la pena provocada por algo difícil, algo duro, ¿no? Entiendo. Sí. El problema no está en la pena, no está en el dolor, no está en la tristeza. Estos son sentimientos que no tienen color moral, no son ni buenos ni malos, son neutros, tienen siempre un motivo que los provoca y tienen también un recorrido, ¿no? Entonces, yo no creo que hay que reprimirlos, porque eso al final se vuelve contra uno mismo,
Y tampoco creo que haya en ese sentido que soltarlos. Lo que hay que soltar no es la pena, ni el dolor, ni la tristeza. Lo que hay que soltar es nuestro apego a ellos. ¿Qué significa apego? Que mi mente me hace una película que prolonga la pena, el dolor o la tristeza. Y entonces los prolongo por la propia película que mi mente se hace. Si yo tengo una pena, también de esto puedo hablar con cierta autoridad, ¿no? Si yo tengo una pena o incluso un llanto provocado por un desgarro, por un dolor, por una pérdida, y esto lo he conocido bien con mucha fuerza, y yo me dejo sentir la pena, me la dejo sentir, la cabeza no interviene, está quietecita, ¿eh? La siento en el lugar donde se produce, incluso pongo la mano en ese lugar donde siento la pena. Si me dejo sentir el dolor o la tristeza como tal y mi mente se queda quieta, te prometo, Carmen, que no durará más de 15 o 20 minutos. Entonces no hace falta que yo la suelte, se irá sola, porque ha hecho su ciclo y se cae. Igual que viene, se va. La pena, el dolor, la tristeza también son impermanentes. Ahí el problema no está en no soltar. Ahí el problema está en que mi mente se enganche con la pena, la dramatice, la eternice y tenga yo pena por los siglos de los siglos. Amén. Pero es la mente la que se engaña. Y lo mismo vale para la tristeza o para el dolor. No sé si responde esto a lo que querías o no. Sí. Entonces, la pena, el dolor, la tristeza o cualquier otro sentimiento, la rabia, incluso lo que fuere, no le tengáis ningún miedo. Son sentimientos neutros moralmente, ni buenos ni malos. Y lo único que quieren es vivir y transmitir una información. Todos los sentimientos y emociones que experimentamos son canales de información. Una tristeza me da mucha información sobre mí mismo. Más vale que la escuche. Una pena, si me toma por dentro, me está dando muchísima información sobre mí mismo. Bienvenida sea, en buena hora. Pero cuidadito para que no sea mi mente que, fijaos, siempre el mismo truco de la mente. La mente se apropia de la pena, la hace enorme, la prolonga inútilmente y con eso lo que consigue es crear un yo apenado. El yo es hijo de la mente y un yo apenado es un yo que se siente como Superman. Es un yo muy potente. Fijaos qué pena tengo, como decía un conocido mío en Teruel. Seguro que no hay nadie que tenga una pena más grande que yo. El ego que tenía, tela, ¿eh? Y no es un juicio contra él, porque cuando tenemos un ego gordo, yo sé lo que es tener un ego gordo, es fruto también de una historia, todo tiene un porqué en nuestra historia. Pero sí que la mente se puede apropiar de la pena o del dolor o de la tristeza, de cualquier cosa, engordarla, hacer una película y dar como resultado un yo apenado, un yo triste, un yo dolorido, que bueno, le dan una sensación de identidad que te mueres. Entonces lo que hay que hacer es que la mente no intervenga cuando aparecen sentimientos, sobre todo, que tienden a trastocarnos. Déjalos estar. Igual que han venido, se irán, ¿no? Un poquito por ahí. ¿Más cosas al hilo de la pena? Ya que antes ha dicho Juan Mari lo del dolor, me gustaría terminar la práctica con el tiempo, con una práctica para acoger el dolor. Hola, buenas tardes. Quería preguntarte... Ya te veo. Sí, con respecto al tema de soltar, si también hay que soltar el deseo, el anhelo, la necesidad de programar, de programación, que puede ser un paralelismo con la necesidad de control. No sé mucho de budismo, pero creo que hablan como de desterrar ese tipo de cosas, ¿no? En el fondo también nos atrapan y nos hacen sufrir. Pero también, por otro lado, eso, si tiene neutro y si tiene cosas positivas, el sentir ese tipo de... o quererlas, no sé. ¿Sabes? Qué pregunta inteligente. Como estás lejos no te veo, no sé tu nombre, no te pongo nombre. Elvira, es verdad. Elvira. Es una pregunta inteligente porque tiene, si yo la entiendo bien, como varias aristas, ¿no? Has hablado de cómo soltar el anhelo, es una cosa. Cómo soltar la necesidad de programar, que no tiene en principio que ver con el anhelo. Entonces hablamos de dos modos diferentes. El anhelo, más vale que no lo sueltes nunca, Elvira. ¿Qué es lo que no tenemos que soltar?
tenemos que no soltar nunca aquello que somos, porque es algo que nunca podremos soltar. No se te ocurre soltar el amor, porque el amor es lo que eres. No se te ocurre soltar la vida, porque la vida es lo que eres. Y no se te ocurre soltar el anhelo, si por esa palabra entendemos tú y yo lo mismo, que no es el deseo del ego, de querer cosas, es el anhelo que te impulsa hacia afuera. No lo puedes soltar nunca, porque no son tuyos. El amor, la vida, el anhelo, todo lo que podemos, la alegría, todo lo que podemos nombrar con mayúscula, no son nuestros, nos preceden a nosotros y son lo que somos en profundidad. No puedes soltar nada de eso que acabo de nombrar, porque eso es lo que eres tú. Entonces aquí el camino y el modo de hacer no sería voy a soltar este anhelo o voy a soltar la vida, no. Voy a entregarme a ella, voy a reconocerme en ello. Ese anhelo soy yo, no es algo que mi mente o mi ego tiene. La vida soy yo, no es algo que tengo durante unos años. El amor soy yo, no es algo que mi ego tiene y porque es bonito y ahora se le ha ocurrido amar. No. Amor, vida, alegría, anhelo, es lo que eres. Eso nunca podrás soltarlo. Y la necesidad de programar, tienes que soltarla, más vale que no, sobre todo si tienes un trabajo de cara a otra gente, por lo que se verán afectados si tú sueltas tu programación o tu agenda. No. Lo que tienes que soltar es ese movimiento que te lleva a aferrarte a tu agenda o a tu programación como si fuera un absoluto. A identificarte con tu programación como si en ello te fuera la vida. Eso hay que soltar. Lo que tenemos que soltar, más que ver con los objetos en sí, tiene que ver con la actitud que nosotros mantenemos. Si yo mantengo ante la vida, ante programar una agenda o lo que fuere, yo mantengo una actitud de controlar y de aferrarme, será bueno para mí que suelte estas actitudes, pero no las acciones que hago. ¿Sí? No sé si quieres repreguntar algo o añadir algo más. No, está bien, está bien. Gracias, Elvira, muchas gracias. ¿Alguna cosa más o pasamos a la práctica? Bueno, pues gracias a la pista que nos ha dado Juan Mari, vamos a terminar haciendo esta práctica para vivir el dolor de manera constructiva. Si terminamos un poquito antes, vendrá bien también a quienes tienen los folletos para repartir ahora al terminar, que se pondrán ahí en la puerta para entregarlos. A la hora de vivir esta práctica, sí, puedes apagar si quieres. Muchas gracias. Os voy a proponer, seguro que algunos y algunas ya la conocéis porque hemos hecho otras veces. Entonces, decía esta práctica, para vivir el dolor de una manera constructiva, todo lo que el dolor nos permita, tiene 3 pasos y vamos a conjugar 3 palabras. Una dirigida a nuestro cuerpo, otra dirigida a nuestra mente y otra dirigida a toda nuestra persona. Son 3 palabras que de entrada chocan mucho porque van en contra casi de lo instintivo, de lo que instintivamente hacemos. Por ejemplo, cuando algo nos duele, sea lo que sea, el cuerpo tiende a endurecerse, porque sabemos que un cuerpo endurecido sufre menos los golpes que un cuerpo blandito. Entonces automáticamente se presenta dolor y el cuerpo ya, un bebé lo sabe, los niñitos lo saben, se endurece, ¿no? En contra de eso, el endurecimiento, que al principio parece protegernos, termina encerrándonos y creando más sufrimiento. Frente a eso, lo que le vamos a decir a nuestro cuerpo es ablanda, ablanda, ablanda. Esa es la primera palabra. En segundo lugar, lo que nuestra mente hace cuando tenemos un dolor es resistirlo. La mente enseguida dice, esto no puede ser así, esto no me puede ocurrir a mí, pero ¿por qué me pasa esto? No quiero que me pase. Pura resistencia, que al principio es un mecanismo instintivo de defensa, pero que luego se vuelve contra nosotros y genera sufrimiento. Frente a esa actitud de la mente que es tan dañina, la segunda palabra que vamos a conjugar es permite, permite. Y se la vamos a decir a nuestra querida mente. Permite lo mismo que acepta. Permite que este dolor esté. No luches contra él ahora, ya habrá tiempo de operarte si es necesario. Pero ahora que está, permite. Y la tercera palabra
es dirigida a toda nuestra persona. Cuando algo nos frustra, también puede ser el dolor, cuando algo nos pilla que no nos gusta, lo que hacemos es encima, pues, tuviéramos poco, enfadarnos con nosotros mismos y reprocharnos o recriminarnos algo. Y entonces nos enfadamos con nosotros mismos y complicamos el problema hasta extremos impensables. La tercera palabra frente a esta actitud tan dañina del autorreproche, la tercera palabra es ámate. Ámate tal como estás. Ámate también con ese dolor. Ámate en esta situación. O mejor dicho, si afinéis un poquito más, es permite que el amor que eres ame tu personita, ame tu yo que está pasando lo que está pasando. Estos son las tres palabras y el desarrollo de la práctica tiene estos pasos. Yo os voy a invitar, y ya podéis ir pensando en ello, en que elijáis algo que en este momento os duele, una sola cosa. Algo que me duele, que me incomoda, que me molesta. Puede ser también algo que me preocupa, algo que tu mente no querría que estuviera. Algo molesto. Puede ser físico o emocional. Puede ser una cosa puntual porque me acabo de dar un golpe y tengo dolor, o una cosa crónica que está ahí, ¿no? Elegir uno. En segundo lugar, os invitaré a que lo situéis en el cuerpo. Y para eso hay que preguntarle al cuerpo, ¿dónde está en mi cuerpo ese dolor? ¿Dónde está? Hay dolores que es muy fácil localizar. Si son dolores físicos, enseguida localizas dónde te duele. Si no resulta fácil, situarlo por el lugar del corazón. Hay mucha posibilidad de acertar. Lo que nos duele emocionalmente se suele ubicar en la zona del corazón, ¿no? Y después de haber identificado el dolor y de haberlo situado en el cuerpo, vamos a empezar a hablarle al mismo dolor, con esta palabra de ablanda, ablanda, ablanda. Os voy a invitar a colocar la mano en el lugar donde sentís el dolor, donde sea que lo sintáis, y manteniendo toda la atención en el dolor y en el lugar donde lo sentís, le vais a decir a ese lugar, ablanda, ablanda. Y mientras lo decís, voluntariamente hacéis que vuestros músculos de ese lugar se distiendan voluntariamente, como que se aflojen, se puedan ir aflojando. Vamos pues a empezar. Como siempre, para empezar, puedes llevar la atención a tu cuerpo. Nota simplemente cómo estás sentada o sentado y siéntelo. Y ahora elige algo que en este momento te duele. Te duele, te molesta, te incomoda. Puede ser algo físico o algo emocional, una preocupación. Y una vez elegido, puedes también ponerle nombre. Si lo tuvieras que nombrar en una sola palabra, ¿qué palabra sería? ¿Qué es eso que ahora te duele, te molesta, te preocupa, te incomoda? ¿Qué es exactamente?
Y eso que te duele, ¿en qué lugar de tu cuerpo está? ¿Dónde vive? Puedes dirigir la atención a tu cuerpo, preguntando en qué lugar siente ese dolor o ese problema. Y si te resulta muy difícil localizarlo, puedes ubicarlo ahí por la zona del corazón. Y suavemente ahora puedes colocar una mano o las dos manos en esa zona de tu cuerpo. Y pones toda tu atención en el dolor que has elegido, dejándolo que viva, y en esa zona de tu cuerpo donde lo ubicas. Toda la atención puesta ahí. Y con toda la atención puesta ahí, te diriges a esa zona diciendo: ablanda, ablanda, ablanda. Y mientras dices esa palabra, voluntariamente haces que los músculos de esa zona puedan aflojarse. Ablanda, ablanda, ablanda. Ablanda, ablanda, ablanda. Ablanda, ablanda, ablanda. Ablanda, ablanda, ablanda. Manteniendo siempre la atención en ese dolor que has elegido, puedes llevar ahora también una parte de la atención a tu mente. Y puedes decirle: permite, permite, permite. Y al tiempo que dices esa palabra, también voluntariamente puedes hacer que toda la zona de tu frente se ablande, se relaje visiblemente, se afloje. Permite, permite, permite.
permite, permite, permite. Permite, permite, permite. Permite, permite, permite. Y ámate. Conecta ahora voluntariamente con tu capacidad de amar, o mejor todavía, con el amor que eres, y dirige en este momento todo ese amor hacia ti con el dolor que estás experimentando. Vamos a permanecer un ratito en silencio, dejándonos sentir sencillamente el amor hacia nosotros mismos y viviendo aquello que más te favorezca o te facilite sentir el amor hacia ti.
Muchas gracias por compartir este tiempo y hasta dentro de 15 días. Será el 12 de marzo.